vamos a abrir nuestras Biblias nuevamente, abriendo también siempre nuestros corazones para poder aprender en esta mañana. Esta vez quiero volver nuevamente al Sermón del Monte, volver a la montaña, y esta vez espero no abandonar el serie de temas hasta que bajemos de ahí en el capítulo 8, verso 1 del libro de Mateo, que vamos a enfrentar este reto. La texto que analizamos, el texto pasado, está en Mateo 7, 7 al 12, solamente hacer una reconexión en el recorrido de este estudio bíblico. En Mateo 7, 7 al 12, recuerde esto, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. En el versículo 9, ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? Jesús ilustró con cosas muy semejantes. O si le pide un pescado, le dará una serpiente, una anguila del mar de Galilea. Pues si ustedes, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos? Así que verso 12, todas las cosas que queréis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. En este recorrido, estos versículos 7 al 12, miramos básicamente tres cosas. Primero, vamos a hablar de una oración persistente de parte de los discípulos. Tendrán una recompensa, ese es el título pasado. Una oración persistente tendrá una respuesta. ¿Por qué? Los primeros dos versículos, 7 y 8, hay una razón. La oración de la naturaleza de esta oración que recibe de parte de Dios son oraciones, hermanos, de hombres y mujeres que oran de acuerdo a su voluntad. Son oraciones que piden cosas no para sí mismo. Son oraciones, obviamente, que no hay estorbo alguno y Dios va a dar esa petición. Recuerde Mateo 7, 7, pedid y se os dará. Dijimos que esto no es como un cheque en blanco, donde hoy en día muchos están mal interpretando el texto y dice que lo que pidan, eso Dios te lo va a dar. Pides una casa, te dará una casa. Pides un auto, te dará un auto. Pides algo específico, Dios te lo dará. Por eso dice el texto, pedid y se os dará. No es como un cheque en blanco. Es necesario pedir cosas de acuerdo a su voluntad, que no haya estorbo, vivir vidas, hermanos, de esfuerzo contra el pecado, etc. Pero también miramos en la segunda parte, 9 al 11, que esto es no porque lo merecemos, sino es a causa de su carácter. En el versículo 11 dice, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, porque no te pide un pan, no le das una piedra, o si te pide un pescado, no le das una serpiente. Así que ustedes siendo malos saben dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más no te viene esa expresión? Cuanto más vuestro Padre que está en los cielos. El carácter de Dios es así. Nos da cosas a veces sin merecerlo, por eso necesitamos una oración persistente. En tercer lugar, el versículo 12 nos explica que si Dios da buenas cosas, ¿por qué nosotros no hacerlo? Versículo 12. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. El texto es aplicado bajo su propio contexto. Los hijos de Dios pidiendo al Padre, tocando, pidiendo, llamando, y la respuesta es Dios que está contestando. Nosotros, ahora, si Él sabe dar cosas buenas, ¿por qué nosotros no? ¿Por qué nosotros no? Esa fue nuestra lección pasada. Así que, hermanos, vamos a nuestro texto de análisis para seguir avanzando en este sermón del monte. Ahora analizaremos solamente dos versículos, versículo 13 y versículo 14. Y usted dirá, bueno, es un texto muy sencillo, solamente dos versículos, habla de dos puertas, dos caminos y dos destinos, y terminamos y nos vamos. Bueno, en realidad creo que hay algo más que eso en estos dos versículos. Así que los invito a analizarlo. Mateo 7, verso 13, versículo 14. Entrad por la puerta estrecha, note bien, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. ¿Cómo titularía usted este tema o esta lección?
Algunos pondrían 2 puertas, 2 caminos, 2 destinos. He oído, creo que esos títulos. ¿Qué otra cosa pondríamos? Bueno, 2 puertas, una grande y una pequeña. ¿Qué es el punto aquí? Que un título que se acomodará mucho mejor. Creo, hermanos, que tomando en cuenta todo el contexto, creo que William Barclay tenía razón. Creo que aquí trata de la encrucijada de la vida, una encrucijada de la vida. Y usted va a estar de acuerdo conmigo y con las escrituras sobre todo por lo que el texto dice. Antes que nada, como he dicho continuamente que ante algún texto difícil es necesario empezar por las cosas simples, cosas sencillas. ¿Qué es lo simple del texto? Veamos uno de ellos. Por ejemplo, hay una doble metáfora. Cualquier lector de la Biblia se daría cuenta que aquí hay una doble metáfora. ¿Qué es una metáfora? Bueno, es una comparación muy práctica de algo material, literal, con algo espiritual. Vosotros sois la luz del mundo, una metáfora. Vosotros sois la sal de la tierra, otra metáfora. Jesús dijo, yo soy el pan que descendió del cielo, otra metáfora. Pero ¿sabe que aquí hay 2 metáforas? Porque habla de una puerta y un camino. Una puerta y un camino es una doble metáfora. ¿Qué es otra cosa sencilla en el texto? Bueno, hermanos, que hay una puerta donde entrar, un camino que recorrer y un destino que llegar. Es lo simple que hay. Habla de 2 destinos, 2 caminos que representan forma de vida y 2 puertas a entrar. También algo muy sencillo que hay en este texto es que en esta doble metáfora hay una invitación a hacer una elección. La hay. Jesús empieza el texto diciendo, entrad por la puerta angosta. Esta es la primera frase de los 2 versículos. Hay una invitación. Y también algo más, ¿por qué no hay un contraste entre las 2 puertas, los 2 caminos y los 2 destinos? Un contraste muy marcado. Una es muy angosta y una es muy ancha. El destino es muy agradable en uno y en el otro no es nada agradable. Hay un contraste muy marcado. Y por último, hay una invitación a entrar por la puerta angosta. Hay una invitación. Dios quiere que usted elija lo mejor. Desde luego. Y desde luego diríamos por último que hay solo 2 opciones. Hermanos y hermanas y amigo oyentes, se da cuenta que en la vida muchas veces nos pasamos la vida haciendo elecciones, tomando decisiones, y se da cuenta que en su mayoría, el 99.9, nos encontramos con que hay muchas veces 2 opciones solamente, no hay 3 ni 4, solamente 2 opciones. Y esto no es extraño, porque la vida es así. Así que, hermanos, hay algunos textos paralelos a estos 2 versículos en el Antiguo Testamento. Déjenme citar uno de ellos, que es Moisés. Moisés, en una ocasión, haciendo el resumen de la ley, dijo al pueblo, disertó este discurso diciendo, Deuteronomio 30, verso 15, y noten bien que en todo el discurso está esta elección para Israel. Dice, mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y sean multiplicados. Y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Verso 17, mas si tu corazón se apartare y no oyere y no te dejares extraviar y te inclinares a dioses ajenos y les sirvieres, versículo 18, yo os protesto hoy que de cierto pereceréis. No prolongaréis vuestros días sobre la tierra donde vais, pasando el Jordán para entrar en posesión de ella. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra ustedes. Yo os he puesto delante de la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge, pues, la vida para que vivas tú y tu descendencia. Ve que tiene que ver con elección. Ahora, ya en el ocaso de la vida de Josué, uno de los dirigentes del pueblo que llevó al pueblo a la tierra de Canaán, encontramos en el libro de Josué 24, 2 versículos que hacen referencia a eso.
Dice el verso 14 de Josué 24. Ahora pues temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad. Y quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Note bien. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo en mi casa serviremos a Jehová. La escritura de Jeremías no es tan diferente a esto. Lo que escribió Josué como Moisés, pues el profeta Jeremías en el capítulo 21 del versículo 8 dice exactamente lo mismo. Y a este pueblo dirás, así ha dicho Jehová, he aquí que pongo delante de ustedes camino de vida y camino de muerte. Hermanos, ¿por qué ilustrar Jesús en el Sermón del Monte a esta altura del sermón? Después de haber disertado tantas cosas, ¿por qué enseñar en 2 versículos sobre 2 puertas, 2 caminos? ¿Por qué? Esa es la pregunta. ¿Por qué ilustrar con ello? Primero, el pueblo conocía y los discípulos conocían perfectamente bien lo que era una puerta. Una puerta. Usted tiene ahí en la figura una puerta antigua. No eran muy anchas, de las ruinas arqueológicas. No encontré, en realidad no mucho tiempo, pero tengo tenemos algunas fotos de las puertas de la ciudad también, que en ocasiones eran un poco grandes según la ciudad, y otras un poco más estrechas, donde se ponían los jueces. Y en realidad ellos conocían bien lo que era una puerta. También conocían lo que era un camino, el camino de Jerusalén que desciende a Gaza, ¿recuerda eso? Y son caminos, hermanos, de estilo así como usted está mirando en la pantalla, donde va a huir ahí los demás hermanos caminando hacia arriba. Y yo le tomé una foto sin darse cuenta. Y vamos subiendo así una colina para ver unas ruinas arqueológicas ahí. ¿Saben? Ellos sabían lo que era un camino. Un camino siempre conducía a una ciudad, siempre, en todo momento. Hasta la fecha hoy en día. Así que la pregunta es bien sencilla. ¿Por qué? Por ello. Ahora, la pregunta creo que es más importante aquí. ¿Qué representan estas 2 metáforas en un sentido espiritual? ¿Sabe que he oído a través de los años de predicación muchas teorías, muchos sermones? Pero creo, sinceramente, y no es que un servidor tenga la razón, creo una de las cosas que nos extravían son nuestros pensamientos haciendo aplicaciones modernas. Y creo que lo que nos ajusta a la verdad siempre será, ¿qué cosa? El contexto, las circunstancias, el lugar. Viajar en nuestra mente a través de las escrituras a ese lugar y juzgar las cosas con la información, el lugar, el personaje y el contexto. Eso nunca nos va a fallar. La pregunta es, ¿qué representan estas 2 metáforas en un sentido espiritual? Una puerta ancha y una puerta angosta. La primera, hermanos, respuesta es bien simple. Esa puerta representa lo que Jesús había dicho antes de esto. La información que Jesús dio, empezando desde el capítulo 5, pone al hombre en una disyuntiva, en una encrucijada de elegir, o lo tomas o lo dejas. Déjenme le explico rápidamente. Primero, Jesús habló en el capítulo 5, si usted tiene su Biblia en la mano, el capítulo 5, los primeros 12 versículos habla de Macarios. ¿Qué es Macarios? Dichoso, feliz, bienaventurado. Pero ¿quién es realmente dichoso, feliz y bienaventurado? Bueno, el que es pobre en espíritu. Los que lloran son los mansos, no son los orgullosos. Son los bienaventurados, los Macarios, los que tienen hambre y sed de justicia, no los que están saciados. Son los misericordiosos, no los vanagloriosos. Son los del limpio corazón, no los del sucio corazón. Son los bienaventurados, los pacificadores, no los que levantan pleitos. Son los bienaventurados, los que simple y sencillamente son vituperados y son perseguidos. No los que están en la bonanza, en la tranquilidad. ¿Ve eso? Hermanos, ser realmente feliz o ser infeliz. Tienes 2 opciones en la vida. Tienes 2 opciones en la vida. Si después de esto usted va a mirar el versículo 13, versículo al 16, o eres sal
o simplemente la sal se ha desvanecido, o eres luz, o simplemente el almud o el cajón ha cubierto tu luz. ¿Qué es eso metafóricamente? ¿Nuestras obras están alumbrando o simplemente no están alumbrando? Que el hombre lo decide. El hombre lo decide. En la encrucijada, toda lección pone en entredicho al hombre. Por ejemplo, en el capítulo 5, verso 21 al 48, según en lo que la ley decía, en lo que ahora Jesús dice, especialmente los fariseos. La ley decía esto y ellos seguían a la ley. Jesús profundizó, fue al corazón de la ley. Así es que los discípulos tenían dos opciones: seguir en la superficialidad de la ley como el fariseo, o profundizar e ir al corazón de la ley. ¿Qué vas a hacer? También, en cuarto lugar, hacer lo que los hipócritas hacían o simplemente ser original. Cuando das limosna, o tocas trompeta, o dejas que Dios te exalte al orar, o demudas, transformas tu rostro, o te lo lavas para que nadie se dé cuenta. Al ayunar, la misma cosa. Más bien a viceversa. Al orar, o te escondes o te pones en la plaza. ¿Ve eso? A esta altura, con razón, Jesús habló de dos puertas. Algo más. Irás tras las riquezas como todos, turbado y afanado. ¿Qué comeremos? ¿Qué beberemos? O dos, buscas primeramente el reino de Dios y su justicia, y sabes que las cosas serán añadidas. Mateo 6, 19 al 34. ¿Ve eso? Otra cosa, señalar la paja como muchos lo hacen, sintiendo justos, o simplemente sacar nuestra propia viga de nuestra vida. ¿Ve? Cada uno de los principios bíblicos que Jesús ha aplicado te ponen en una disyuntiva, en una encrucijada de la vida. ¿Qué vas a hacer? ¿Lo que la mayoría hacen o lo que la minoría hacen? Hermanos, ser personas de oración persistentes, la lección pasada, o negligentes. Mateo 7, el versículo 12, y ahora nos encontramos con el versículo 14, después de haber hecho ese recorrido hacia atrás. Ahora elegir la parte fácil o la difícil, la puerta ancha o la angosta. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer? Ahora, ponga atención en lo siguiente, por favor, para que usted no se pierda del recorrido que estamos haciendo. El señor William MacDonald, página 540 de su comentario bíblico del Nuevo Testamento, dijo esto: el Señor advierte ahora que la puerta de su discipulado es angosta. Pero aquellos que siguen fielmente sus enseñanzas encuentran la vida abundante. Y añade, Jesús está diciendo que seguirle exigirá fe, disciplina y paciencia, pero esta vida difícil es la única que vale la pena vivir. Si escoges el camino fácil, tendrás mucha compañía, pero te perderás lo mejor de Dios para ti. Usted dice, ¿y por qué eligió ese comentario, no lo de William MacDonald o de William Barclay? Bueno, porque él está dando en el punto de acuerdo al contexto de lo que Jesús dijo. ¿Ve eso, hermanos? Ahora, entonces, por lo tanto, seguimos con la pregunta, ¿qué significa, qué representa la puerta ancha y la angosta? La puerta ancha representa una vida donde tú y yo podemos hacer nuestra propia voluntad, no la de Dios, buscando siempre el camino fácil. ¿Y cuál es el camino difícil? La puerta angosta, perdón. Bueno, es la vida de abnegación, donde hay que sujetar la voluntad a Jesús y no a nosotros, haciendo su propia voluntad, no la nuestra. ¿Ve cuántos cruzan por la puerta angosta? Es el extraño, no es la mayoría. Es el anormal, no es el normal según el mundo. Así que, hermanos, siendo una metáfora, ¿qué representa? Vamos ahora en partes. ¿Qué representa la puerta y el camino angosto? Y créame que no hay otra interpretación. Busqué y no encontré. Y todo evangelista, predicador, hoy en el siglo XXI están enseñando exactamente lo mismo. Sí, se apegan al texto. ¿Qué cosa? ¿Qué es la puerta angosta? Simplemente es una verdad que el ser discípulo de Cristo
No es fácil, es difícil. Es difícil ser discípulo de Cristo. Hermano, pero dice la Biblia que los mandamientos no son gravosos, etcétera, etcétera. Sí, es verdad, y no son gravosos, porque es posible hacerlos. Cuesta tomar la cena, cuesta ofrendar, cuesta ir a predicar a alguien, no. Cuesta doblar la rodilla y orar, no cuesta. Cuesta perdonar un poco, pero no, es posible. Dios nos perdonó. Pero el punto ¿es fácil ser discípulo de Cristo? No, esa es la respuesta. Al poner Jesús la encrucijada de una puerta ancha y una angosta, y se dice que hay una angosta, significa que es difícil. Déjenle muestro algo. Usando el contexto de Mateo, Lucas en el capítulo 3, el médico, del verso 22 al 24, nos explica. Pasaba Jesús por ciudades y aldeas enseñando y encaminándose a Jerusalén. Y sabe a qué iba. Y alguien le dijo, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. ¿Ve eso? Así que es fácil ser discípulo de Cristo, ¿no? El discípulo de Cristo entra por la puerta angosta. Elige la parte difícil, no la fácil. Y la palabra esforzaos, tengo que explicarla aquí por causa de medir lo difícil que es ser discípulo de Cristo. La palabra esforzaos es una palabra, hermanos, que significa agonizar en el esfuerzo por entrar. La palabra esforzaos del griego agonizomai. Agonizomai. Agonizar con una persona que está muriendo por el esfuerzo extremo que está haciendo. Hay algunos pasajes, y realmente muchos pasajes, que hacen alusión a esta palabra. Por ejemplo, 1 Corintios 9, 25 al 27. Note bien lo que el énfasis del apóstol Pablo. 9:25, todo aquel que lucha, de todo se abstiene, ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. 26, así que yo de esta manera corro. Note bien el énfasis, de esta manera. ¿Ha visto que hay jugadores que juegan de cierta manera? Corredores que corren de cierta manera, boxeadores que boxean de cierta manera, esa manera les distingue. Ojalá todos los cristianos peleáramos, corriéramos como la palabra agonizar. Pero dice el apóstol Pablo, yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Otros textos dice, lo someto en esclavitud, bajo mi propia voluntad, a la voluntad de Dios. Lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otro, yo mismo venga a ser eliminado. ¿Es fácil ser discípulo? No es fácil. Con lo dicho anteriormente, hermanos, ¿eres realmente Macarios? ¿Eres realmente luz? ¿Eres realmente sal? ¿Sigues haciendo lo que la ley dice o lo que Jesús dice? Etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos una disyuntiva en frente de nosotros. Pablo dijo a los Filipenses capítulo 2, verso 12, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Esto va muy acorde con la palabra agonizar. En realidad, hermanos, no es fácil. No es fácil. ¿Qué representa? ¿Qué representa la puerta y el camino ancho? Bueno, simplemente en contraste muy fácil ahora de entender que Jesús se refiere a que ser discípulo de Cristo, el camino ancho es el camino fácil. Ahí cada uno podemos seguir practicando nuestra propia voluntad, puede seguir haciendo lo que bien le parece. Hay una frase, lo que le viene en gana, no, tengo ganas de hacer esto, yo voy a hacer a mi manera, etcétera. Ese es el camino ancho. En el capítulo 7, verso 13, volviendo a Mateo, dice, entrad por la puerta estrecha, ancha es la puerta, espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. En realidad, hermanos, la puerta ancha representa el camino de los muchos, de las cantidades. Hay de nosotros cuando digan, es que todo lo hacen así. Es que todo lo hacen así. La puerta ancha, eso es, el camino de los muchos.
El señor Matthew Henry, en su comentario al Nuevo Testamento, 1095 página, dijo así acertadamente: tendréis abundante libertad por este camino, podéis entrar por esta puerta con todo el equipaje de vuestras concupiscencias, con todo el bagaje, dijo él, yo cambié el equipaje porque es lo mismo, de vuestras concupiscencias, no poner freno a vuestros instintos y a vuestras pasiones, podéis caminar por el camino de vuestro corazón y con la vista de vuestros ojos, y añade, tendréis abundante compañía en este camino, muchos son los que viajan por él tras haber entrado por la puerta ancha. Fin de la nota. Esto es la puerta ancha. Esto es la puerta ancha. El camino de los muchos. En Éxodo 23, verso 2, escribió Moisés acerca para el pueblo y de parte de Dios: no seguirás a los muchos para hacer mal, ni responderás en litigio inclinándose a los más o a los muchos para hacer agravios. Alguien dijo, la maldad se puede tener en abundancia y fácilmente. Suave la carretera y muchos transitan por ella. Así que, hermanos, sabía que tenemos innumerables ejemplos de hombres y mujeres que estuvieron ante estas dos puertas. Estaba pensando, ¿por qué a esta altura y casi al final Jesús dijo, entren por la puerta ancha, por la puerta angosta? La verdad, Jesús había dicho muchas cosas que ponen entre disyuntiva al hombre a elegir. Y creo que el último sermón va a cerrar con eso precisamente. El que oye las hace y el que oye y no las hace. Hay destrucción o hay permanencia de la casa en la roca. Recuerda eso. Así que, hermanos, tenemos muchos ejemplos de hombres y mujeres que estuvieron ante estas dos puertas, ante estas dos opciones a elegir. Recuerde usted que Noé tuvo que elegir si hacer el arca, creer a Dios, contra toda toda lógica, porque en realidad no llovía agua de arriba hacia abajo, sino que subió un vapor según las escrituras. Es que Noé tuvo que elegir, Abraham tuvo que elegir sin saber a dónde iba, Jacob de la misma manera. Recuerda Ruth, o me quedo acá en esta tierra de mi familia, o me voy con mi suegra a una tierra donde hay otro pueblo, donde hay otra gente, donde hay otro Dios. ¿Qué hago? Ella tuvo que elegir y eligió. Ruth recuerda eso. Recuerda Moisés, Hebreos 11, 24, 26. Hebreos 11 dice el 24, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Estamos acostumbrados, hermanos, déjenme ir a la recta final de esta lección. Es que el problema nuestro, y hablo en general, nuestro, de todos, el problema general nuestro es que estamos acostumbrados a elegir las cosas fáciles, no las difíciles. Esa es nuestra cultura hoy del siglo XXI. Es la influencia. Por ejemplo, en las cosas rutinarias de la vida se promueve mucho lo fácil. Estaba tratando de observar esto con detenimiento. Usted puede poner otro ejemplo. Por ejemplo, hoy en día hay la comida rápida. ¿Cuándo se inventó la comida rápida? Bueno, pregúntale al Google y lo sabrá. Antes no había comida rápida, era comida normal. Había que trabajar, como le dijo Abraham allá en Génesis, ¿qué es? 18. No, le dijo, corre pronto, prepara esto, y se preparó el siervo, preparó Sara, preparó él, y todo había un movimiento, ¿no? En la cocina. Hoy en día no es así, comida rápida. ¿Qué promueve lo fácil? Porque el hombre no tiene tiempo para el lunch, para comer. ¿Qué otra cosa? Amazon, compras que llenan la casa, la puerta de la casa. Usted ya no tiene que ir directamente a la tienda, se pierde tiempo. No quieren que pierda usted tiempo.
y llega las cosas a la puerta de la casa. Puertas automáticas que se abren. Ayer abrí ahí en el mall una puerta. Dije, bueno, que no se abrió. Estaba yo para enfrente de la puerta, ¿verdad? Creo que fue Rose, no sé dónde. Y no se abrió, tuve que empujarla. Dije, qué extraño. Y es la costumbre, lo fácil. Ya no tienes que hacer esfuerzo para abrir las puertas automáticas. Autos con sensores automáticos para evitar el esfuerzo. Yo tengo una Chevy clásica, usted sabe, de 81, 82. Y bueno, Alex tiene una más viejita. Pero la manivela, ¿no, Alex? Hay que poner fuerza para subir el vidrio. O ahora no. Usted pone un botón y sube automáticamente. Y nomás prímalo poquito, no deje el dedo ahí, todo se va a ir hacia arriba. Está programado por un sensor para que un motor automático lo suba. Hermanos, estamos rodeados de cosas para que inventos, para que usted no haga menos esfuerzo, las cosas más fáciles. Estaba mirando aquí en Estados Unidos bicicletas con pequeños motores para no cansarse. Y dije, ¿eso es una bicicleta? Le dije a mi esposa, oh sí, pero no va pedaleando ya un pequeño motor. En México creo que no hay. Bueno, no quiero menospreciar, a lo mejor ya llegó. Pero se está promoviendo lo fácil. Los últimos inventos son para evitar el esfuerzo físico, ¿cierto o no? Claro que sí. Hermanos, la mentalidad esta ha llegado a la iglesia también. ¿Sabe? Por ejemplo, una cosa. Tengo dos opciones. Enfrentar el reto, establecer el hábito de la lectura, que es una de las clases, de las 7 clases para principiantes de cristianos. El reto, establecer un hábito de que no pase ni un día sin que yo lea la Biblia. O 2, leerla cuando pueda. Tengo 2 opciones. ¿Qué vas a hacer? ¿Se fijan en eso? ¿Cuál es la opción que tomo? ¿Cuál cree que estamos tomando? Ante el reto de no faltar a los servicios de la iglesia. Tengo un récord limpio delante de Dios. Excepto que no puedo levantarme de mi cama. Estoy muy enfermo. Yo no quiero faltarme, mi Señor, en mi servicio cada primera de la semana. Tengo 2 retos. O mantener limpio mi récord o manchado. ¿Qué cree que tomamos? ¿Cuál es nuestra mentalidad? Bueno, en realidad una falta no es tan grave. O 2, tampoco. Ante el reto de iniciar un cambio en mi carácter, ¿qué hago? ¿Qué hacemos? Sí, yo sé, hermano, que me falta paciencia, me enojo, etcétera, etcétera. Y sé que necesito enfrentar el reto y decirle a mi Dios que me ayude yo mismo a hacer el cambio, pero ¿qué hago? La pregunta es, o digo, bueno, Dios entiende que yo así soy, o lo enfrento. ¿Qué es la parte fácil? ¿Qué es la parte difícil? Piensen en eso. Ante el reto de desarrollar el hábito de orar diariamente, la misma cosa. En cuanto a aumentar y mantener o disminuir los horarios de la reunión de las iglesias. Por ejemplo, si tenemos horarios en la mañana a las 10 y en la tarde a las 5, más el jueves a las 7, la pregunta es, ¿qué hacemos? Queremos decidir para no estar en la rutina de esos horarios. ¿Qué les parece si ponemos otra reunión extra, como el martes, por ejemplo? Ya tendríamos 4 servicios, tenemos 3 servicios solamente. Pero, ¿qué hacemos nosotros? Bueno, creo que sería bueno, juntamos la hora de la tarde y tenemos 3 horas por la mañana y estamos libres por la tarde. ¿Qué es más fácil y qué es la parte más difícil? Piensen en esto. No estoy ofendiendo a nadie, estoy poniendo ejemplos simplemente de la mentalidad moderna que existe hoy en día. Y es que es pesado. ¿Y qué tal si ponemos la serie del miércoles al domingo o del jueves al domingo? Porque tenemos series de ¿qué? De domingo a viernes. Y qué pesado es, ¿correcto? ¿Es pesado, hermano? Levanten la mano. ¿Es pesado? Es pesado. Sí. ¿Qué es más fácil? ¿Acortar los días de la semana? Piensen en eso. Piensen en eso. ¿Qué está sucediendo hoy en día? Esa mentalidad está entrando al cristianismo, a nuestras mentes de cada uno y de la iglesia. ¿Qué es más fácil? Había una foto que puse en alguna de los sermones hace muchos años atrás, no recuerdo, pero puse una foto donde en una iglesia aquí en el norte de Estados Unidos están pasando, ¿verdad?, por la orilla del edificio y ahí se abre una ventanita y te ponen en tu mano la copa y el jugo. La copa y el pan. Tú puedes comerlo e irte manejando a tu casa y poner en una estación para oír la lección que se está oyendo y pues depositarte la ofrenda allí, porque esto es lo práctico y esto es lo fácil, etcétera, etcétera. Hermanos, hagamos una aplicación final antes que cerremos esta lección. Yo creo que la pregunta es muy bien contestada de parte de nuestro Dios, de qué es la puerta angosta, qué es la puerta ancha. No lo entiendo. Sí podemos entender.
Hagamos una aplicación final y preguntas que nos hagan meditar. En la vida del discípulo de Cristo están dos puertas frente a él cada día. No es en un momento, cada día. Cada día tenemos que enfrentar decisiones. Por ejemplo, ¿sigo luchando o me rindo? ¿Qué es lo fácil y qué es lo difícil? Enfrento el reto de algo, un proyecto para Dios, un trabajo para Dios, algo. Enfrento el reto, sí, es difícil. ¿Me hago cristiano? Es el reto de mi vida. Pero oí esta mañana que el sermón dice que ser discípulo es difícil. Así es que, como es difícil, creo que no debería serlo. La pregunta es, ¿tu trabajo es difícil o es fácil? Muchos trabajos son muy difíciles. Y a veces está en juego la seguridad, el bienestar de la compañía, o qué sé yo, mucho dinero, o químicos, yo no sé. La pregunta es, ¿por eso no trabajas? Sí trabajas. Enfrentas lo difícil. La pregunta es, ¿enfrentas el reto o lo dejas o simplemente lo dejas? Muchas veces tenemos que cambiar de ciudad, cambiar de casa, de trabajo, qué sé yo. La pregunta es, hermanos, ¿me quedo o me voy? Tú tienes que preguntarte antes de tomar la decisión, ¿qué es más fácil? ¿Y qué es más difícil? Porque esas son las dos puertas que estarán en tu vida en todo momento, una muy ancha y una muy angosta. Hombres y mujeres nos la hemos pasado en ocasiones decidiendo siempre por las puertas anchas y no nos hemos dado cuenta que la difícil la ignoramos, que la difícil simplemente la evitamos pensando que eso era lo mejor. En vez de quedarme mejor, me voy. Sigo con mi trabajo en la iglesia. ¿Tú tienes una actividad en la iglesia? ¿Qué haces? El aseo, una clase bíblica, en el hogar, o clase a los niños, yo qué sé. Sigues con el trabajo, lo dejas. ¿Qué es lo difícil y qué es lo fácil? Pregúntate. ¿Lo fácil qué es? ¿Y qué es lo difícil? ¿Cuál puerta realmente estamos tomando? Hermanos, por último, ¿tomo yo decisiones fáciles o difíciles? Eso es lo que Jesús está diciendo. Y Jesús te invita en esta mañana y Él, como decía, ante la encrucijada de la vida, Él te dice, entra por la puerta angosta. Esfuérzate a entrar por la puerta angosta. Esfuérzate, porque ancha es la puerta y el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Son los comunes, son los normales, son los que hacen siempre decisiones así, pero el destino realmente no es bueno. Jesús quiere que tú decidas, y la generalidad de la vida y las decisiones, hermanos, hermanas, en general observe eso. En general la decisión más difícil siempre es la correcta. A Dios gracias por ello. Seamos hombres y mujeres diferentes. Seamos hombres y mujeres del discipulado, que enfrentamos el discípulo, ser discípulo de Cristo. Tú estás ahora en esta mañana, tienes dos opciones. Has oído que Cristo murió por ti y que el pecado hace separación entre Dios y ti y no hay una reconciliación. Y necesitas ser lavado en las aguas para perdón de tus pecados. Hechos 2:38. Tienes dos opciones. ¿Qué es lo difícil y qué es lo fácil? Cristo te llama en esta hora. Nos ponemos de pie para cantar este himno en el cual el Señor nos llama a través del Evangelio. El Evangelio, dice el apóstol Pablo, que a través de él nos llama a través de nuestro Evangelio. No una forma milagrosa, no una forma extraordinaria, simplemente a través de la predicación de la palabra hablada.